teoría del tipo, ¿no? Y bueno, ya sabemos, ¿no?, que mediante la definición dogmática del delito, sabemos que el delito es aquella acción típica, antijurídica y culpable. Estos cuatro elementos son fundamentales, ya, para que se pueda configurar como delito. Ya hemos hablado de la acción desde un punto de vista causalista y finalista, ¿no? Pero ahora nos toca hablar de la teoría del tipo, ¿no? No así que ya hemos abordado ya en la clase anterior, ¿no?, sobre la teoría del tipo, ¿no? Y haciendo un repaso somero de lo que ya hemos hablado, vamos a decir que Benjamín Miguel Harf nos dice que tipo define y establece los elementos del delito en especie y determina en forma concreta lo que es el delito. Es decir, se refiere a cada uno de los elementos específicos del delito, que están previstos, como dice el mundo Mesger, ya están previstos en los diversos artículos que están en el Código Penal, en la ley penal, ¿no? De ahí que también el mundo Mesger dice, cuando hablo del tipo penal, ¿no?, desde un punto de vista jurídico penal significa más bien el injusto descrito concretamente por la ley en sus diversos artículos. Así hemos dicho en la clase, ¿no?, la clase anterior, ¿no? Injusto descrito, ¿no?, concretamente en los diversos artículos. Se lo hemos quedado. Ahora bien, también habíamos hablado, ¿no?, habíamos hablado de la evolución del tipo, ¿no? Haciendo un resumen somero, ¿no? El tipo penal en Alemania lo han denominado Tatbestand, habías dicho, ¿no? Tatbestand, que quiere decir cuerpo del delito o corpus delicti, ¿no? Se refiere al delito mismo, es decir, a la descripción típica se refiere, no al cuerpo del delito, ¿no? El cuerpo del delito, ¿verdad?, ha venido sufriendo una evolución durante el transcurso del tiempo, ¿no? Primero ha sido considerado por Benning, luego por Max Mayer, luego posteriormente Edmundo Mesger, y habíamos hablado de Hans Welsel también, ¿no?, con su teoría finalista, donde ha hecho grandes transformaciones, ¿no? Y haciendo un repaso somero de lo que ha desarrollado Benning, ¿no?, fundamentalmente, Benning eleva, ¿no?, a rango de carácter del delito, es decir, Benning señala que entre tipicidad y antijuricidad son independientes, ya son independientes, habíamos dicho, ¿no? Este autor señala que tanto a la antijuricidad como a la tipicidad hay que tratarlos de manera independiente, ¿ya? No podemos mezclar estas dos instituciones de materia penal, dice Benning, como hemos dicho, ¿no? El tipo fundamentalmente se refiere a la descripción del delito, fundamentalmente, ¿no? Y la antijuricidad se refiere a la valoración, al juicio de valoración de la conducta, que no es lo mismo, ¿no? Valoración de la conducta, la antijuricidad, y al tipo como un elemento descriptivo, ¿no? Y cada uno de estos elementos, es decir, tipicidad y antijuricidad, dice Benning, hay que tratarlas, ¿no?, en su respectivo campo de manera independiente, dice, ¿no? Entonces, bueno, el fundamento para la posición de Benning es que, porque la antijuricidad tiene una naturaleza diferente, ¿no? Porque puede haber antijuricidad, pero no puede haber tipicidad, ¿no? Tipicidad sin antijuricidad, habíamos dicho en la clase anterior, ¿no? Puede haber tipicidad sin antijuricidad. ¿No? Imagínense que una conducta sea típica, pero no antijurídica, en casos de legítima defensa, causas de justificación, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? O puede haber también antijuricidad y no haya tipicidad, como en el caso del incumplimiento de contrato, por ejemplo, ¿no? La antijuricidad genérica se refiere a que una conducta
puede ser contrario, puede ser ilícito, puede ser contrario al ordenamiento jurídico, contrario al derecho en sus diferentes ramas, civil, penal, laboral, diferente, pero que no esté tipificado como delito, habíamos dicho, ¿no? Por eso la clase anterior me decía, una conducta puede ser antijurídica, ¿no? Pero no típica, es decir, no tipificada como delito, ¿no? Entonces puede haber esas situaciones, ¿no? Y de esa razón Belin dice, no, es mejor que la antijuricidad tenga su tratamiento propio. La tipicidad también no tenga su tratamiento, son independientes, ¿no? Porque son instituciones, ¿no?, que merecen un análisis independiente, dice, ¿no?, este autor, a grandes rasgos, ¿no? Y ahora, en segundo lugar, también habíamos hablado, ¿no?, con relación a Max Mayer, Carlos Binding, ¿no?, donde dice, un momento, ¿no?, entre tipicidad y antijuricidad no hay independencia, ¿no?, sino más bien la tipicidad, ¿verdad?, es el indicio de la antijuricidad. Si hay tipicidad, quiere decir que hay antijuricidad, es el indicio, decía, ¿no?, tomando en cuenta siempre desde un punto de vista probatorio, no procesal, ¿no? No, porque en el ámbito probatorio hay indicios, elementos de convicción, ¿no?, prueba plena, ¿no?, semiplena, ¿no?, presunciones, ¿no? En materia, ¿no?, penal existen una serie de instituciones, ¿no?, en la teoría de la prueba, ¿no? Entonces este autor dice, la tipicidad es un indicio, así como una prueba, ¿no?, que a partir de ese indicio, es decir, a partir del tipo legal, se tiene que probar la juridicidad o antijuridicidad, o la existencia de las causas de justificación, ¿no? Por eso es indicio de la antijuridicidad. No puede ser un tratamiento independiente, la tipicidad por otro lado, o la antijuridicidad por otro lado. Que gracias a la tipicidad, ya como indicios, ¿no?, mediante pruebas se puede demostrar posteriormente la existencia de la antijuridicidad, o en su caso, las causas de justificación, habíamos dicho en la clase anterior. Luego habíamos hablado de la posición también del Müller Metzger, ¿no?, donde dice que la antijuridicidad es la ratio ascendi, ¿no?, de la tipicidad, ¿no? Es decir, que podemos decir también que la tipicidad es la ratio ascendi de la antijuridicidad, ¿ya? Porque este autor es muy simple, ¿no? Dice, es simple deducir que, ¿no?, la tipicidad es la ratio ascendi de la antijuridicidad, porque el legislador solo puede haber tipificado conductas ilícitas, ¿ya? El legislador, por el solo hecho de haber tipificado conductas ilícitas, no contrarias al derecho, es lógico pues que, ¿no?, la antijuridicidad se constituya en la ratio ascendi también de la tipicidad, ¿no? Entonces, no hay donde perderse, ¿no?, porque el legislador, por lógica, ¿no?, por lógica consecuencia, no va a tipificar conductas lícitas, conductas aceptadas por el derecho. El legislador no va a tipificar conductas no justas, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, lo que legisla, ¿no?, lo que se legisla es una conducta ilícita en el ámbito del derecho penal, ¿no? Y por haberse legislado, tipificado una conducta ilícita, es lógico suponer, ¿no?, que la tipicidad es la ratio ascendi, ¿no?, de la antijuridicidad, o la antijuridicidad de la ratio ascendi de la tipicidad, ¿no? Entonces, de esa manera también el Müller Metzger dice ratio ascendi, ¿no? No puede haber antijuridicidad sin tipicidad, ni tipicidad sin antijuridicidad. Bueno, es la posición de este autor. Luego habíamos hablado también un poco de Hans Welsen, ¿no?, en la teoría finalista, ¿no? Bueno, para Hans Welsen hay que tomar en cuenta dos elementos. En primer lugar, la tipicidad
desde su punto de vista. En segundo lugar, la antijuricidad. En primer lugar, la tipicidad, ¿no? Para este autor, ¿no? El tipo penal, dice, se tiene que clasificar en dos elementos. Uno, el tipo objetivo, habíamos dicho, ¿no? Y otro, el tipo subjetivo. ¿Ya? Todos los tipos penales tienen su elemento subjetivo, tipo subjetivo, ¿no? Y bueno, por primera vez este autor, ¿no?, señala que la tipicidad tiene un carácter subjetivo, porque ya en la doctrina tradicional causalista la tipicidad simplemente se consideraba como un elemento descriptivo del delito, la descripción del delito, no tomaba en cuenta el elemento subjetivo. Pero Hans Welsing dice, no, un momento, la tipicidad tiene un elemento subjetivo y tiene un elemento objetivo, es decir, tipo subjetivo, tipo objetivo. Tipo subjetivo, dolo. Ahí está bien, tipo subjetivo, dolo. El tipo penal siempre va a describir, ya, siempre va a describir un elemento subjetivo doloso. ¿Sí? Cada tipo penal. Y el finalista tiene que identificar en cada tipo dónde está ese elemento subjetivo, en qué consiste ese elemento subjetivo, ¿no? Así, por ejemplo, el que se apropiare de un bien mueble ajeno, ¿dónde está ahí el elemento subjetivo? En la intención que ha tenido el agente de delito de apropiarse lo ajeno. Ahí está el elemento subjetivo. Y así sucesivamente podemos ir desentrañando. Cada tipo penal siempre va a tener un elemento subjetivo, al margen de la descripción. Según Hans Welsing, el tipo penal tiene también su elemento objetivo, que es la mera descripción. ¿No? La mera descripción, el concepto mismo es el elemento objetivo, ¿no?, para Hans Welsing, ¿no? Pero por un lado también tiene su elemento subjetivo. En cuanto a la parte de la antijuricidad, Hans Welsing también señala la antijuricidad propiamente dicho y el injusto personal. Antijuricidad objetiva, antijuricidad subjetiva. ¿Por qué antijuricidad objetiva? La antijuricidad objetiva consiste, dice nuestro autor, en realizar, ¿no?, una conducta, ¿no?, típica. ¿Sí? Ya hemos dicho que la antijuricidad es el juicio de valoración de la conducta misma, ¿no?, de la conducta misma, de la conducta, si es de la conducta injusta, que materializa, ¿verdad?, que materializa un acto contrario prohibido por la ley. No, hemos dicho eso. Entonces, esa materialización, esa realización del tipo penal es antijuricidad, es la antijuricidad objetiva para Hans Welsing, ¿no? Pero Hans Welsing dice, un momento, no solamente es la antijuricidad objetiva, también tenemos que tomar en cuenta lo subjetivo, es decir, el injusto personal, ¿ya? La idea, la intención, ¿ya?, que ha tenido el agente del delito de perpetrar, de incurrir en el hecho criminal, que es el injusto personal, ¿no? De tal forma que la antijuricidad se va a clasificar siempre en dos elementos. Uno, la antijuricidad objetiva, que es el predicado, y el otro, la antijuricidad subjetiva, que es el injusto personal. Este injusto personal viene a ser el elemento subjetivo de la antijuricidad, porque el agente del delito, en el momento de realizar el tipo criminal, no lo va a hacer simplemente de manera objetiva, sino también con la intención, ¿ya?, porque se va a trazar una finalidad para la perpetración del hecho criminal. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un injusto personal, dice, ¿no?, la parte subjetiva de la antijuricidad, ¿no? Bueno, así lo clasifican, ¿no?, ya con un enfoque diferente, ¿no?, Hans Welsing, desde un punto de vista en cuanto a la evolución del tipo, ¿no?, referente a la dogmática penal, ¿no? Ahora bien, vamos a analizar ahora cuáles son los elementos fundamentales del tipo penal, para luego describir también la función
tenemos que decir, tenemos que hablar también qué función está cumpliendo el tipo penal, qué funciones cumple, ¿no? Pero antes hablaremos de los elementos subjetivos, objetivos y normativos del tipo penal. Cuando hablamos de los elementos subjetivos, objetivos y normativos del tipo penal, ¿no? El tipo penal, la descripción típica, ¿no? Señala, ¿no? determinados elementos fácticos, ¿no? que se encuentran en la propia realidad, ¿no? Pueden ser elementos fácticos anímicos, ¿no? o aquellos objetivos susceptibles de ver por nuestros sentidos, ¿no? o en su caso normativos. Ahora analicemos elementos subjetivos. Todos los tipos penales, ¿no? siempre van a tener pues, un elemento subjetivo. Es decir, se refiere que el tipo penal describe, ¿no? elementos psíquicos del autor, es decir, procesos anímicos de la gente del delito, que tiene que ser descubierto, comprobado, ¿no? por el juez, ¿ya? Es decir, cada conducta siempre va a haber un elemento subjetivo, ¿no? que está descrito además en el tipo penal, ¿no? Entonces, así dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? el artículo 240 del Código Penal en el delito de bigamia, ¿no? el casarse, ¿no? en segundas nupcias, sabiendo que el primer matrimonio no está disuelto, ¿no? Aquí se señala un elemento subjetivo, ¿no? que es que el agente del delito, el sujeto activo, estaba consciente de que el primer matrimonio no estaba disuelto, ¿no? Entonces, sabiendo y conociendo de esa situación, ¿no? se casa por segunda vez, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? lo que es el elemento subjetivo del tipo penal. Elementos anímicos del tipo penal, que está descrito, ¿no? por ejemplo, en este caso del artículo 240 del Código Penal, ¿no? ya está describiendo el subjetivo, ¿no? Y así, cada tipo penal tiene su elemento subjetivo y tiene que ser descubierto, analizado, porque hay que demostrar, ¿no? en el juicio el elemento subjetivo del tipo penal, ¿no? Así, por ejemplo, el que maliciosamente, también, ¿no? es un elemento subjetivo. El que con la intención de matar, ahí está, ¿ve? Muchas veces en el tipo penal no señala la intención, ¿ya? O en forma voluntaria también puede decir, ¿no? El que con la intención de beneficiarse de un bien económico ilícito, puede decir, ¿no? Intención, es decir, el tipo penal describe elementos anímicos, elementos psíquicos de la gente, del sujeto activo, ¿no? Elementos subjetivos del tipo, ¿no? Y es lo que los finalistas lo denominan el dolo, el tipo subjetivo, doloso, ¿no? Es muy importante, ¿no? esa descripción, ¿no? Y bueno, los finalistas señalan pues que cada acción, como es una acción que tiene siempre una finalidad, un acontecer final, ¿no? Entonces el elemento subjetivo el elemento subjetivo de la acción se concretiza, dice, ¿no? en el tipo subjetivo, ¿no? Entonces, el elemento subjetivo es fundamental en la teoría del tipo. Elemento objetivo del tipo. Los elementos objetivos del tipo, ¿no? son aquellos estados y procesos externos, ¿ya? Son aquellos procesos que pueden ser percibidos por nuestros sentidos, ¿ya? Podemos ver esos procesos externos, ¿ya? No es lo subjetivo. El tipo penal también puede describir
acontecimientos reales, factibles, aquellos que se pueden percibir por nuestros sentidos en el mundo de la realidad. ¿Ya? Así, por ejemplo, el que matare a otro, el hecho de matar a otro está describiendo un proceso externo, ¿no? Objetivo, ¿no? Que se llama elementos objetivos del tipo, ¿no? Y así sucesivamente, todos los tipos penales tienen su elemento objetivo, fundamental, ¿no? Así, en el mismo ejemplo que hemos dado anteriormente, en el delito de bigamia, ¿no? En contraer segundas nupcias sabiendo que el primer matrimonio no está disuelto, ¿no? Además de que ese tipo penal describe explícitamente lo que es el sujeto, lo que es el tipo subjetivo, también está describiendo lo que es el elemento objetivo, que consiste en contraer nupcias por segunda vez. ¿Se dan cuenta? El hecho de haber contraído segundas nupcias ya es un elemento objetivo, ¿ya? Porque es algo percibible por nuestros sentidos, lo podemos ver, es un proceso externo. Matrimonio, ¿no? Perceptibles por los sentidos, ¿no? Elemento objetivo. Y por último, y esa es la más fundamental, ¿no? Porque a partir de aquí vamos a establecer con claridad meridiana ya la subsunción, ¿no? De los hechos al derecho, es decir, ¿no? Esa labor intelectual del juez de subsumir de manera correcta ya lo que es la conducta antijurídica con el tipo penal, los elementos normativos. Esos elementos subjetivos, esos elementos objetivos que acabo de hacerles mención, ¿no? Cuando se aplica como elemento normativo, tiene que ser valorada por el juez caso por caso, ya, caso por caso, ¿no? Tiene que establecerse qué elementos específicos o elementos constitutivos merecen una valoración especial de parte del juez, ¿ya? De tal forma que esa valoración especial que merece del juez, ¿verdad?, tenga que ser remitido a la interpretación de otras normas, ya que no precisamente están descritos en el tipo penal. Así, por ejemplo, el juez, para resolver un determinado caso, tiene que acudir a la norma civil, a la norma constitucional, a los tratados, convenios internacionales, ¿no? Si se trata de una norma que está relacionado con alguna de las leyes, ¿no?, que están vigentes en la legislación, ¿no? O en su caso, también puede acudir a normas, ¿no?, a normas morales, ¿no?, normas de trato social, ¿no?, para explicar un elemento constitutivo del tipo, pero que esas normas sean de aceptación personal, pero sean de aceptación social, ¿no?, y no así personal, ¿sí? Por eso se llaman elementos normativos, porque el juez, para interpretar el tipo penal, tiene que acudir a una norma civil, normas religiosas, normas morales, etcétera, siempre y cuando sean de aceptación general, ¿no? Fundamentalmente las normas, las costumbres, las normas de trato social, etcétera, ¿no?, para interpretar uno de los elementos constitutivos del tipo, ¿no? Así, por ejemplo, a ver, el elemento documento, ese vocablo documento, ¿ya? En el delito de falsedad material significa el que forjara en todo un parte un documento público falso o adulterar uno verdadero, de modo que pueda causar perjuicio, ¿ya? Eso es. Ahora, uso de instrumento falsificado, el que sabiendas usar un documento falso, de modo que pueda causar perjuicio. Ahora, ahí existe un concepto, documento, en ese tipo penal, falsedad material y uso de instrumento falsificado, ¿no?
Ahora la pregunta es, el uso del documento, el uso de una fotocopia simple, falso, una fotocopia simple de un documento falso, ¿será delito? Es la pregunta. Porque se ha dado casos, muchos casos en los cuales han fotocopiado, ¿no?, un documento supuestamente falso y han hecho uso de ese documento, es decir, de una fotocopia simple, ¿ya? Y han indilgado falsedad material, uso de instrumento falsificado, uso de instrumento falsificado. ¿Por qué? Había usado una fotocopia simple, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿será delito? Es la pregunta, ¿no? El haber usado una fotocopia simple, sin importar de que haya provenido de un documento falso, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, para desmenuzar ese aspecto, el juez tiene que hacer una valoración de ese vocablo normativo, documento, ¿ya? Y tiene que ir al Código Civil y analizar y decir, a ver, una fotocopia simple, ¿qué calidad tiene? ¿Ya? En el Código Civil. Doctor. Sí, adelante. Buenas noches, una pregunta. Al respecto, conozco un caso, por ejemplo, donde había puesto una persona a testigos sin su consentimiento, digamos. ¿Habría algún delito, digamos, que estaría incurriendo en esa situación? Sin poner testigos sin su consentimiento y, digamos, adjuntar sus fotocopias de carnet y todo eso. ¿Existe algún delito al respecto, doctor? Desde un punto de vista procesal, mi hermano, no existiría. Porque desde un punto de vista procesal, todos tenemos la obligatoriedad de acudir y cooperar con la administración de justicia a través de nuestra declaración testifical. Ya, podemos ofrecer a la persona que veamos conveniente, a aquella persona que ha visto, que ha oído, ¿no?, la acción criminal, ¿no? Obligatoriedad es el principio que se tiene para poder ofrecer, ¿no?, a determinadas personas como testigos, ¿no? Y tienen que declarar, ¿no? En materia penal es obligatoria la declaración testificada, o sea, bueno, procesalmente hablando, ¿no?, desde un punto de vista procesal, ¿no? Ahora, desde un punto de vista sustantivo, digamos, así como lo que estamos haciendo la teoría del delito, ¿no?, el documento, ¿verdad?, una fotocopia simple que haya provenido de un documento falso, supuestamente falso, y que eso se haya utilizado, ¿será delito? Esa es la pregunta, ¿no ve? Porque el juez va a tener que analizar normativamente. ¿Por qué decimos normativamente? Porque el juez va a tener que acudir al Código Civil para poder desmenuzar si una fotocopia simple es documento público o no. ¿No? Y va a decir, bueno, aquí en el Código Civil dice que el documento público es aquel documento que ha sido, ¿no?, que ha sido producido mediante las solemnidades de ley con la participación de la autoridad pública. No. Y una fotocopia simple, ¿acaso habrá participado una autoridad pública? ¿Ya? ¿Acaso habrá consignado su sello, su firma? Fotocopia simple, ¿se podrá forjar material o ideológicamente? No, ¿verdad? Entonces el juez va a hacer una interpretación normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque para endilgar el delito va a acudir a la norma civil. Por eso es la interpretación normativa, ¿no? Porque en el Código Civil va a poder desmenuzar si ese vocablo documento no se puede considerar a una fotocopia simple, ¿no? Entonces va a llegar a la conclusión de que no, una fotocopia simple no viene a ser documento público, ¿cierto? Podemos hacer investigación, ¿ya? Una fotocopia simple no viene a ser documento público,
Por lo tanto, no se le puede indilgar falsedad material o uso de instrumento falsificado por haber usado una fotocopia, ¿no? Para que se pueda configurar el delito, tiene que ser el propio documento público, material o ideológicamente falsificado, para que pueda existir y se pueda respetar el principio de la legalidad, el principio de la estricta ley, el principio de la especificación, ¿no? El principio de la prohibición de analogía que exige el derecho penal, ¿no? Entonces recién se puede indilgar en esos casos. Pero ¿cómo ha llegado a la conclusión de esa situación? ¿No? Haciendo a través de los elementos normativos. ¿Se dan cuenta? Eso es. Por eso les decía que el juez, cuando hablamos de los elementos normativos, ¿no? El juez tiene que acudir, para poder valorar una norma, un elemento específico del tipo penal, ¿verdad? Como en este caso documento, ¿no? En el delito de falsedad material, el que forjare en todo un documento público falso, dice, ¿ve? Ese documento público, ese documento que dice falso, tiene que ser interpretado a través de una norma, ¿no? En un caso concreto. En este caso, en el ejemplo que estamos dando, el uso de fotocopia simple, ¿no? Entonces, bueno, al acudir a la norma civil, ¿no? Va a decir, bueno, el uso de una fotocopia simple no vendría a ser delito, ¿no? Porque no se puede endilgar falsedad material y mucho menos uso de un instrumento falsificado, porque el agente del delito, ¿cómo pudo haber material o ideológicamente falsificado una fotocopia simple? Y mucho menos haber usado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Código Penal, por el principio de la legalidad, no dice uso de fotocopia simple, dice documento público. ¿Y a qué se considera documento público? Según el Código Civil. Entonces, ahí hay que hacer una valoración, ¿no? Eso es el elemento normativo, ¿ya? Cuando el juez tiene que valorar caso por caso, determinados elementos, ya sean subjetivos o ya sean objetivos en los diferentes tipos penales. En este caso, en el ejemplo que estamos dando, documento. Tiene que acudir al Código Civil, tiene que acudir a las otras normas que puedas reconocer, pero que esas normas tienen que estar aceptadas, ¿no? Por la generalidad de la sociedad. El elemento normativo no es una posición personal del juez, no es una posición personal del juez, sino que el juez tiene que acudir a normas que son de aceptación general de la sociedad para poder interpretar el tipo penal, elementos normativos. ¿Okay? Entonces es fundamental. Se puede interpretar, por ejemplo, en cada sociedad, ¿no? Ese vocablo honor, por ejemplo, varía. No es lo mismo el honor acá en nuestra legislación como el honor, por ejemplo, en otras legislaciones, ¿no? O en alguna de las sociedades, ¿no? O ese vocablo buenas costumbres, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué se entiende por esos vocablos? ¿No? Hablando normativamente, es decir, de aceptación general, para que el juez pueda acudir a esas normas, el tipo penal, ¿no? En primer lugar, dice que el concepto del tipo penal, ¿no? Compone y protege siempre un bien jurídico, siempre va a tener un bien jurídico que proteger el tipo penal, ¿no? Así, por ejemplo, el que se apropiare de un bien mueble con fuerza en las cosas, violencia, intimidación en las personas, ese conjunto de elementos específicos, robo, ¿verdad? ¿Qué está protegiendo? Un bien jurídico, la propiedad, ¿no? Entonces, ese es su componente, En el delito de homicidio, artículo 250, el que matare
a otro. Ese conjunto de elementos específicos, ¿verdad?, ¿qué está protegiendo? Un bien jurídico, el derecho a la vida, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? El que se apropiare, la servidora o el servidor público, que se apropiare, ya, de bienes de cuya administración, cobro, ya, y custodia se haya encargado. Ese conjunto de elementos específicos, ¿qué está protegiendo? Un bien jurídico, la función pública. Y así sucesivamente. Cada tipo penal siempre va a proteger un bien jurídico, ¿ya? Un bien jurídico, ¿ya? Y esa es una de las primeras composiciones que tiene el tipo penal, según Benjamin Miguel Jara, ¿no? Por otro lado, también el tipo penal también cumple la función de protección y de ataque. ¿No? Y cumple la función de protección, ya, de las cosas materiales, reales, que existen en el mundo fáctico, en el mundo real. ¿Sí? Así, por ejemplo, en el delito de robo, ¿qué protegerá? La cosa. En el delito de homicidio, ¿qué protegerá en el mundo real? A la persona. ¿Se dan cuenta? ¿No? El tipo penal también protege el mundo real. ¿No? Pero en el mundo ficticio y real también protege, ¿verdad?, bienes jurídicamente protegidos. Los bienes jurídicamente protegidos son irreales, existen en la idealidad de las personas, ¿no? No es susceptible de ser, ¿no?, palpado a través de nuestros sentidos. No simplemente existe una idealidad. Bien jurídicamente protegido, propiedad. Bien jurídicamente protegido, derecho a la vida. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, no la podemos tocar, no es irreal, ¿no? El tipo penal, ¿verdad?, siempre va a señalar, va a proteger un bien jurídico irreal, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pero también va a proteger, ¿ya?, cosas reales que existen en el mundo de la realidad. Como les decía, la persona en el derecho a la vida, la cosa. Es que tenemos que desmenuzar, tenemos que establecer dónde está el sujeto activo, dónde está el sujeto pasivo del tipo penal, ¿ya? Porque cada tipo penal tiene que describir un sujeto activo, tiene que describir un sujeto pasivo, ¿ya? Es fundamental, ¿no?, la descripción del sujeto pasivo, ¿no? Así, por ejemplo, en el delito de peculado, la servidora, el servidor, ¿no?, que aprovechando del cargo que desempeña, se apropiare de bienes de cuyo cobro, administración y custodia se haya encargado. ¿Dónde está el sujeto activo? La servidora y el servidor público. ¿Ya ven? El tipo penal está describiendo el sujeto activo, ¿no?, de ese delito de peculado, ¿no? Servidora y servidor público, ¿no? Ahora, en ese mismo tipo, ¿no?, también se puede identificar dónde está, quién es el sujeto pasivo, ¿no? El Estado, ¿verdad? Entonces, en conclusión, vamos a decir que el tipo penal siempre va a describir un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿no? Todos los tipos penal, por otro lado, también van a describir lugar y tiempo, ¿ya? Lugar y tiempo, ¿no? Y hay que identificar, porque si no identificamos esos elementos que pide, que exige el tipo penal, entonces vamos a decir que esa conducta es atípica, ¿ya? Atípica, y por lo tanto no puede ser punible, ¿no? Así, por ejemplo, si vamos a establecer el tiempo o el lugar, ya, primero el lugar, a ver, ¿no? En el delito de robo agravado, ya, ¿cuándo se considera agravado el delito de robo?
Primero, cuando se la perpetra de manera encubierta y con armas, ¿no? Encubierto y en armas, ¿no? Segundo, en lugar despoblado, ahí está, ¿ve? Lugar despoblado. El tipo penal está describiendo el lugar. Ese lugar tiene que ser despoblado para invocar ese tipo de agravante en el robo agravado, ¿no? Lugar despoblado. ¿Está bien? Entonces, el tipo penal puede describir también el lugar, ¿no? Ahora, el tiempo, por ejemplo, un delito que se perpetre de noche, ¿no? En el delito de allanamiento, el que arbitrariamente entrare, ¿no?, a un domicilio sin la autorización ya de su propietario, es un delito de allanamiento, ¿no? Pero el hecho se va a agravar cuando el allanamiento se perpetra de noche. Entonces el tipo penal está describiendo el tiempo de noche, ¿no ve? Entonces hay que identificar el lugar y el tiempo también de la acción del tipo penal. El tipo penal puede describir esos elementos, ¿no? Y la ausencia de esos elementos ya se ha manifestado, ¿no? También en este caso la ausencia supone la no existencia del delito. Bien. Los medios empleados, ¿cuáles son los medios? Puede describir también, ¿no? El tipo penal puede describir los medios empleados. El que mediante violencia, amenaza, engaño, ahí está, ¿ve? Abuso, esos son los medios, ¿ya? Para la perpetración del delito se puede utilizar como medio la violencia, se puede utilizar como medio la amenaza, se puede utilizar como medio el engaño, se puede utilizar como medio el abuso de confianza, ¿de acuerdo?, para la perpetración de un hecho criminal, ¿no? Y ustedes tienen que identificar cuál es el medio, ¿no?, que van a demostrar el juicio. Tienen que ser precisos, tienen que ser detallistas, ¿ya?, específicos, ¿no? Si van a demostrar ya la violencia, tienen que establecer qué tipo de violencia, ¿ah?, física, psicológica, ¿no? Violencia. Amenaza, tienen que establecer qué tipo de amenaza, así sucesivamente. El tipo penal también describe los medios empleados, ¿no? Y también el tipo penal también puede describir los móviles o propósitos, ¿no? Es lo que conocemos elemento subjetivo, ¿no?, que está compuesto el tipo penal, móviles o propósitos, ¿no? Así, por ejemplo, en el delito de rapto, ¿no?, quien con fines lascivos y mediante violencia, amenazas, graves o engaños sustrajere o retuviera a una persona. ¿Ya ven? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el móvil ahí en ese delito de rapto? Ya para que se pueda configurar delito de rapto, la finalidad tiene que ser lascivo, es decir, con fines sexuales, ya, con fines de apetito sexual, ¿verdad? Fines lascivos, ¿no? Porque si no existe ese elemento subjetivo, la lascivia cae pues a la atipicidad, ¿no? Porque puede ocurrir que una persona rapte a otra, pero tal vez por broma, o tal vez por otro tipo de finalidad que no sea la lascivia, ¿no? Entonces, si la finalidad es otra y no ha sido la lascivia, entonces ya no es delito, ya no se configura como rapto. Tal vez se configurará otro tipo de delito, pero rapto ya no se configuraría, ¿no? Bien importante el elemento subjetivo, los fines lascivos en este tipo penal, por ejemplo, en el 303. Así vamos a ir consiguiendo, ¿no?, las finalidades que describe diferentes tipos penales, ¿no? Hay diferentes tipos penales que están describiendo diferentes finalidades, ¿no? Entonces, esos son los móviles y propósitos que describe el tipo penal, ¿no? También estamos en la hora, jóvenes, cuidado que nos retrasa.
Entonces, también, por otro lado, jóvenes, podemos hablar, los tipos penales también describen posición social del culpable. Posición social del culpable, ¿no? Posición social del culpable en el sentido de que hay determinados delitos que son perpetrados por determinadas personas, médicos, abogados, servidores públicos, ¿no? Por hombres de Estado, ¿no? Legisladores, ¿no? Por jueces, delitos esencialmente por jueces, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la posición social del culpable hay que identificar, ¿no? Así, por ejemplo, falsedad ideológica en certificado médico, ¿no? Dice, el médico que falsifica de material ideológicamente un documento falso, ¿no? Es decir, que acá el agente del delito necesariamente es un médico, ¿no? No puede ser otro individuo, ¿no? No, el médico es el que no puede falsificar en un certificado médico, ¿no? Puede consignar, ¿no? Ideas, ¿no? Ideas falsas en un certificado médico, ¿no? Entonces, ese delito puede perpetrarse simplemente por el médico. Entonces, la posición social del culpable también está descrita por el tipo penal, ¿no? Y así sucesivamente. Esos son los componentes del tipo, ¿no? Todos los componentes del tipo, ¿no? Se la denomina componentes del tipo porque es preciso, es necesario analizar esos elementos para que haya tipificación, de tal forma que a la ausencia de esos elementos ya no hay delito, ¿no? Elementos descriptivos también existen, ¿no? Los elementos descriptivos, ¿ya? Que el tipo penal puede señalar, ¿no? En determinados casos, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son los elementos descriptivos, ¿no? Como componentes del tipo penal. Entonces son los componentes, ¿no? Componentes positivos. Si en el mundo real y si en el mundo fáctico vamos a identificar esos componentes del tipo, eso quiere decir que estamos frente a los aspectos positivos del tipo. Aspectos positivos del tipo significa exacta subsunción, ¿no? de la conducta antijurídica al tipo penal, ¿no? Encuadramiento, adecuación, ¿no? Aspectos positivos del tipo, ¿no? Pero puede haber aspectos negativos del tipo. Esos aspectos negativos del tipo significa que en determinados casos puede haber ausencia de tipicidad. Y eso lo vamos a llevar la próxima clase, jóvenes, referentes a ver cuáles son los aspectos negativos del tipo. Cuando el tipo penal, ¿no? En el tipo penal puede estar ausente determinados elementos como sujeto activo, sujeto pasivo. Cuando puede estar ausente los elementos subjetivos, objetivos. Cuando puede estar ausente la carencia de medios, ¿no? U otras referencias típicas, ¿no? A eso se la denomina, aspectos negativos del tipo, ¿no? Entonces es un estudio muy diferente que los aspectos positivos del tipo, ¿no? Cuando hay subsunción, encuadramiento exacto, ya, del tipo penal con la conducta antijurídica. Entonces, jóvenes, eso lo vamos a ver la próxima clase.